En esta conferencia vamos a abordar el concepto de la patología benigna de la vía biliar desde un aspecto imagenológico y clínico. Mi nombre es Sergio Lucino. Sin duda que el concepto de la patología biliar es extremadamente frecuente. Todos los días en nuestro servicio recibimos pacientes con síntomas biliares, dada su alta incidencia en nuestro país. Los pacientes conocen la posibilidad del tratamiento quirúrgico de estas afecciones, por lo tanto concurren o vienen con una alta carga de ansiedad, y además siempre está presente la posibilidad de la patología biliar maligna, en particular en los adultos, lo cual cambiaría rotundamente el pronóstico. El objetivo, por lo tanto, vamos a tratar de conceptualizar qué es la patología benigna de la vía biliar. Vamos a recordar las principales causas de patología benigna de la vía biliar. Vamos a analizar los métodos de diagnóstico de uso habitual, desde los más sencillos a los más complejos. Y finalmente vamos a presentar las imágenes típicas de la patología más frecuente y prevalente en nuestro país. Comenzando conceptualizando la patología benigna de la vía biliar. Debemos recordar que la vía biliar está compuesta básicamente de dos porciones muy diferentes. Una es la vía biliar principal, compuesta por conductos, por tubos, que se originan dentro del parénquima glandular y que se van a ir reuniendo como las ramas de un árbol hasta finalizar en la parte inferior del tronco de ese árbol, que lo constituye el colédoco, en su ingreso a la segunda porción del duodeno. Básicamente nos vamos a referir a este tipo de localización de la patología de la vía biliar. Secundariamente existe lo que se denomina la vía biliar accesoria, compuesta por un tubo tortuoso denominado cístico, que finalmente llega a un reservorio, vesícula biliar, que es la encargada de retener las secreciones biliares para ser expulsadas en el momento de que llega la información proveniente de las diferentes partes del tubo digestivo en el momento de la ingesta de alimentos. Básicamente nos vamos a referir, por lo tanto, a la vía biliar principal. Este es un sector muy importante que debemos tener en cuenta. Ya vamos a ver en las diferentes patologías, principalmente en la iatrogénica, la gran importancia que tiene conocer perfectamente este subsector de la vía biliar principal, denominado confluente o carrefour biliar. Para eso vamos a disponer de una serie de imágenes planas, tridimensionales, cortes finos, etcétera, etcétera. Acá estamos viendo entonces el hígado, la imagen de hígado y vía biliar en un corte, en una imagen típica de corte, en este caso por resonancia magnética, y en este caso le agregamos las tres dimensiones y vamos a ver que hay una serie de técnicas que nos van a permitir acceder a esta vía biliar principal y que cada una tiene sus indicaciones precisas. La patología biliar se va a presentar como un grupo heterogéneo de entidades, es decir, diferentes entidades van a presentar síntomas y signos muy comunes. Ellos son la ictericia, prurito, anorexia, pérdida de peso y dolor en el hipocondrio derecho. Prácticamente el 100% de los pacientes van a venir con esta sintomatología a la consulta. Recordemos que además algunos pueden presentar signos de infección de la vía biliar que se van a manifestar como fiebre, escalofríos y leucocitosis. A esto lo denominamos colangitis aguda. El primer abordaje sin duda que debe ser clínico y de laboratorio. Allí nos va a orientar fundamentalmente en el interrogatorio si el paciente ha tenido antecedentes quirúrgicos biliares recientes, importantísimos para poder acercarnos al diagnóstico, si el paciente posee enfermedades inflamatorias del intestino o cuadros digestivos de larga data, diarreas crónicas, constipación. Nos va también a orientar hacia cuál puede ser la posibilidad, la forma de inicio, si es aguda o lenta, y la existencia o no de dolor. Estos elementos son claves
para orientarnos acerca de la patología biliar benigna. Por supuesto, en el laboratorio veremos todo lo que son las enzimas hepáticas, los marcadores de estasis biliar, fórmula leucocitaria, y los marcadores tumorales. Existe un subgrupo muy importante asociado a las complicaciones quirúrgicas. Este está vinculado fundamentalmente a pacientes jóvenes con una larga expectativa de vida, en el cual la patología biliar benigna, dado el antecedente, es altamente probable, con una gran carga de ansiedad, y que muchos de estos pacientes terminarán en alta posibilidad de trasplante o la asociación con cirrosis biliar. Recordaremos las principales causas de patología benigna de la vía biliar. Bueno, tenemos dibujado un esquema de la vía biliar obtenido por resonancia magnética, y allí hemos dicho que es un grupo muy heterogéneo. La lista es enorme. Nos vamos a referir solamente a la patología prevalente, y así tendremos lesiones que pueden o que se localizan dentro de la vía biliar, como la litiasis y algunas parasitosis, patología de la pared propiamente dicha, como colangitis esclerosante, lesiones congénitas y iatrogénicas, y por supuesto también la posibilidad de lesiones extrínsecas. Es decir, este enorme abanico puede acceder a generar estasis y estenosis en la vía biliar. Siguiendo con los esquemas, podemos observar entonces cómo es la vía biliar principal. Entonces, una estructura tubular de paredes finas, sin engrosamientos, sin imágenes diverticulares. En caso de patología endoluminal, básicamente lo que vamos a observar o buscar son alteraciones en el contenido, en el relleno de la luz, habitualmente redondeadas, alargadas, cuadrangulares, ya veremos un poco más adelante. La patología parietal básicamente se va a mostrar como imagen de estenosis, es decir, reducción de la luz o reducción de la opacificación o de la señal de la vía biliar en forma más o menos armónica y confluente. Y finalmente, las lesiones extrínsecas también nos van a mostrar una imagen de estenosis, pero habitualmente de un solo sector de la vía biliar. Además, en el estudio de las series morfológicas, por supuesto, tendremos la opción de visualizar el entorno de la vía biliar propiamente dicha. En el punto 3, entonces, vamos a analizar los métodos de diagnóstico de uso habitual para el análisis de la vía biliar. Para ello los vamos a clasificar en tres grandes grupos: los métodos no invasivos, obviamente preferidos por pacientes y médicos, de alta disponibilidad, que deben necesariamente iniciar todo abordaje imagenológico de cualquier sector del cuerpo, en particular en la vía biliar. Luego tendremos métodos mínimamente invasivos y métodos invasivos. Si hacemos un pequeño listado, entonces, los métodos no invasivos tenemos la ecografía, la fistulografía, la tomografía computada y la resonancia magnética, con todas sus variantes. Los métodos mínimamente invasivos, la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada y la colangiografía transparieto-hepática. Entre los métodos invasivos, la coledocoscopía percutánea, tema que será abordado en otra conferencia dentro de este mismo curso, que se denomina radiología intervencionista de la vía biliar. La ecografía sin duda que es el método que inicia toda exploración de la vía biliar. Es accesible perfectamente al haz ultrasónico y en general nos va a poder resolver un inmenso número de diagnósticos. Por lo tanto, inicia el estudio de la vía biliar, requiere de transductores adecuados, abdominal en general y superficial, requiere de un importante ayuno de 6 horas, eso nos va a permitir distender en particular la vesícula biliar.
Los resultados están indicados como variables, ya que va a depender, como todo método, de la experiencia del operador para su utilización y diagnóstico. En general es un excelente método para la vesícula biliar y habitualmente es insuficiente para la vía biliar principal, habitualmente. El segundo método no invasivo sin duda es la fistulografía. Es una excelente manera de observar la vía biliar principal, pero obviamente requiere el posicionamiento de un tubo, ya sea un tubo de Kerr o un tubo transístico. Solamente aquellos pacientes que poseen esto podrán ser accedidos a la opacificación de la vía biliar mediante la opacificación en la sala de radiología. El tercer, tomografía computada. Preferentemente el empleo de tomógrafos computados modernos multicortes, ya que nos va a permitir no solo observar el plano axial, sino el plano coronal fundamentalmente y el sagital. Esto también requiere un ayuno de 6 horas, es superior, dado que nos permite distender todo lo que es las estructuras biliares. Es muy importante realizar los estudios adecuadamente, en este caso mediante el empleo de técnicas trifásicas, en las cuales es fundamental el estudio sin contraste, ya que nos va a permitir observar algún tipo de patología fundamentalmente litiásica en la vía biliar principal, y por supuesto en etapa arterial y tiempo portal para acceder a los diagnósticos restantes. Habitualmente, dependiendo de la tecnología que se dispone, es insuficiente para la vía biliar principal y por supuesto para la vesícula biliar. Va a ser superada por la técnica siguiente. La técnica ideal es la resonancia magnética, como vemos en las animaciones, permite hacer un estudio morfológico muy adecuado de la vía biliar con las diferentes técnicas. Pero básicamente dispone de dos grandes grupos de imágenes, las denominadas morfológicas o clásicas, que nos permiten no solo ver la vía biliar sino el entorno, sino además las series colangiográficas, como las que vimos hace un momento, las cuales privilegian el estudio de la vía biliar mediante un descenso de la señal general del entorno. Las primeras publicaciones datan de 20 años y realmente ha generado un gran avance en el diagnóstico de la vía biliar. Las series colangiográficas, básicamente disponemos de tres grandes grupos también de imágenes. La primera las denominamos cortes finos, son aquellas cortes secuenciales de alrededor de 2 a 3 milímetros de espesor consecutivos, siguiendo un plano básicamente coronal o coronal oblicuo, y de esa manera tenemos un barrido del conjunto de la vía biliar. Luego tenemos otros dos grupos, la reconstrucción 3D, que no es otra cosa que la reconstrucción mediante la técnica de máxima intensidad de proyección de los cortes finos. De esa manera se genera una estructura tridimensional que la podemos girar y observar de diferentes planos del espacio. Y finalmente tenemos los cortes gruesos, son cortes de un solo corte a la vez, con espesores variables que pueden ser regulados por el operador, habitualmente de 25 milímetros. Cada uno tiene sus indicaciones y sin duda que la sumatoria de los tres son los que aportan mayor calidad diagnóstica a esta técnica. El problema es que los cortes gruesos pueden ocultar, debido a la importante señal del líquido detenido, la presencia de pequeñas lesiones endoluminales. De allí la importancia de combinar necesariamente las diferentes técnicas para hacer un análisis adecuado de la vía biliar. Pasando a los métodos menos o que presentan un mayor grado de invasión, sin duda tenemos la colangiografía retrograndoscópica, un método de gran utilidad, ya que no solo nos va a permitir hacer diagnósticos en algunos casos muy selectivos, en los cuales los métodos no invasivos no llegaron a cumplimentar finalmente un diagnóstico adecuado, sino también nos va a permitir en gran número de casos poder realizar procedimientos terapéuticos.
Presenta una dificultad, por supuesto, un método invasivo, requiere de analgesia, neuroleptoanalgesia, y presenta un cierto número de riesgos, ¿no? De riesgos de, ya sea por dificultad del cateterismo, dada la presencia de divertículos en segunda y tercera porción del duodeno, como estamos viendo en la imagen de la derecha arriba, y además un grado importante o una posibilidad relativamente importante de morbilidad, como son las perforaciones o pancreatitis aguda. Por lo tanto, estas técnicas mínimamente invasivas van a quedar solamente disponibles en aquellos casos en los cuales los métodos que anteriormente hemos citado no han llegado al diagnóstico definitivo. Otro problema de la coledocoscopía, de la colangiografía, retroendoscópica, es que en caso de existir lesiones de la vía biliar de tipo iatrogénico, en general no va a poder permitir una opacificación del sector proximal, ya que en la presencia de clips o ligaduras va a limitar este sector anatómico. Entonces nos va a dar la información solamente de la porción distal y no de la proximal, que es la que más interesa para una eventual solución quirúrgica. El otro método es la vieja colangiografía transparitohepática, un método también prácticamente que tiene casi 100 años en la historia de la medicina y que consiste en punzar la vía biliar mediante el empleo de agujas generalmente finas, y de esa manera poder hacer una opacificación con material de contraste. En general se emplean el método ecográfico para poder guiar la aguja hacia sectores determinados de la vía biliar y de esa manera opacificarlo con mayor certeza. Fíjense, las dos imágenes de abajo son del mismo paciente, realizado el mismo día, año 1996, en el cual el paciente era dirigido hacia una colangiografía transparitohepática. Realizamos el mismo día el estudio. Ustedes verán que realmente es hasta superior el análisis a través de la colangiografía por resonancia magnética en relación a la transparitohepática. Requiere de la punción. Pero bueno, algunos pacientes todavía podrán beneficiar de esta técnica. Fíjense, acá tenemos un paciente que tiene una estomosis biliodigestiva, por lo tanto no es accesible a la colangiografía endoscópica retrógrada, y además posee un marcapasos, por lo tanto tampoco puede disponer de o beneficiarse de una resonancia magnética. Es decir, todavía quedan algunos casos seleccionados, en los cuales hoy la colangiografía transparitohepática tiene algún uso. En general lo denominamos con fines diagnósticos de uso excepcional. La inmensa mayoría de los pacientes beneficiará de este método previo a la realización de una técnica percutánea de drenaje biliar. Finalmente vamos a presentar las imágenes en la patología más frecuente. Vamos a comenzar entonces con lesiones que se sitúan dentro de la vía biliar, y entre ellas, sin duda, la más frecuente en nuestro país lo constituye la litiasis de la vía biliar principal. Existen dos grandes grupos: la litiasis precolicectomía, es decir, aquellos pacientes en los que dispone o poseen cálculos, algunos de ellos pasan a la vía biliar, y sin duda que existe también la posibilidad de las litiasis primarias coledocianas, mucho menos frecuentes. Para eso disponemos también de los métodos que hemos citado, de los métodos mínimamente invasivos hasta los métodos de mayor invasión. La ecografía para la patología litiásica presenta un valor, una importancia muy diferente dependiendo si se trata de la vesícula biliar y de la vía biliar. Fijémonos que para el diagnóstico de la vesícula biliar es prácticamente altísimo, muy cercano al 100% en términos de sensibilidad y especificidad, lo cual decae bastante si hablamos de litiasis en la vía biliar principal, que va a depender de una serie
de elementos, entre ellos el equipamiento y por supuesto la experiencia del operador. La segunda técnica es la tomografía computada. Como ya dijimos, también presenta un valor relativamente moderado en el análisis de la patología biliar benigna, de la vía biliar, en particular la patología litiásica, dada la alta frecuencia de cálculos isodensos con respecto a la bilis. Así, en general presenta valores de alrededor del 75 a 90%, si bien no son malos, van a ser superados ampliamente por la resonancia magnética, como veremos inmediatamente. Para la vesícula biliar aún presenta valores de menor importancia. Hemos dicho, por lo tanto, que la resonancia magnética es el método ideal para hacer un análisis de la luz de la vía biliar, en particular en la búsqueda de litiasis, donde la sensibilidad y especificidad comparado con los métodos tradicionales de colangiografía por endoscopía son prácticamente similares. Es decir, hoy en día realizar con fines diagnósticos la colangiografía endoscópica retrógrada constituye prácticamente un acto en el cual estamos en el límite de la posibilidad de hacer una iatrogenia. Es decir, disponiendo de métodos no invasivos, este sin duda debe ser elegido, ya que así lo apoya la literatura. Estudios iniciales, fíjense, del año 1997, que fueron reiterados y fueron afirmados en los futuros estudios, demuestran la ausencia de diferencia significativa entre determinar el nivel de obstrucción y la malignidad o benignidad de una lesión. Por lo tanto, son absolutamente comparables, como fue tempranamente demostrado en el año 1997. Aquí tenemos una tabla extraída del buscador Cochrane, en el cual tenemos una serie de información o de trabajos científicos desde el año 98 hasta el año 2004-2005, y en el cual nuevamente se demuestra con varios trabajos basados en experiencias concretas y en evidencia, en el cual demuestran perfectamente que la colangio por endoscopía retrógrada y la resonancia magnética presentan exactamente el mismo nivel de sensibilidad y especificidad. Por lo tanto, con fines diagnósticos, exclusivamente debemos emplear la resonancia magnética. Y así tenemos diferentes formas. Aquí tenemos un corte clásico coronal del abdomen, donde vemos un gran empedramiento coledociano, incluso litiasis en la vía biliar intraglandular. Disponemos también de la posibilidad de hacer diagnósticos ya más selectivos, de donde vemos dos pequeñas litiasis en la vía biliar principal distal, en este caso el colédoco. Fíjense la existencia de una variante anatómica con un cístico extenso que llega prácticamente hasta el nivel de la papila. Y finalmente podemos llegar a hacer diagnósticos de litiasis de muy pequeño tamaño, siendo su límite alrededor de los 2 a 3 milímetros de diámetro. Por lo tanto, con alta sensibilidad y especificidad podemos hacer diagnósticos muy precisos acerca de este tipo de patología. Presenta algunas dificultades. La técnica, efectivamente, recordemos la posibilidad de pequeños cálculos enclavados que van a ser muy difícilmente visualizados. La presencia de neumobilia, esto es muy importante, estar atento a la presencia de neumobilia, ya que pueden simular la existencia de litiasis. Muy importante solicitar del conjunto los estudios precedentes, ya que clips de colecistectomía muy próximos a la vía biliar principal pueden generar imagen de defecto, imágenes endoluminales o de estenosis. La presencia de barro biliar, tumores vegetantes, algunas parasitosis y finalmente la falta de colaboración van a ser las dificultades con que más frecuentemente nos vamos a encontrar. Es decir, la importancia de hacer un análisis muy
pormenorizado de absolutamente todas las secuencias, ya sea las morfológicas como las colangiográficas, y de los estudios precedentes, radiografías directas, tomografías computadas, etcétera, etcétera. Vamos a presentar un caso en el cual se demuestra que no todo lo que está dentro de la luz es un cálculo. Acá tenemos una imagen de defecto endoluminal, prácticamente isoecogénica en el examen ecográfico, que no tiene demasiada traducción en la resonancia magnética, pero en la serie colangiográfica presenta una imagen, fíjense, prácticamente cuadrangular a nivel del confluente biliar. Este paciente fue estudiado por vía endoscópica retrógrada frente a la posibilidad de que sea una parasitosis, y fíjense, en este momento se está extrayendo de la vía biliar principal un parásito, que aquí lo vemos nuevamente, un segundo parásito que constituye una fasciola hepática. Por lo tanto, no todo lo que está en la vía biliar es un cálculo, recordémoslo, de allí nuevamente, como hemos dicho, el análisis del conjunto de las imágenes aportadas previamente y una lectura adecuada de su historia clínica. Bueno, la fasciola hepática simplemente es para recordar de que el hombre es un huésped ocasional que desarrolla este parásito en la vía biliar principal. Habitualmente el número es de 2 a 4 parásitos como máximo, y se ocluyen o se sitúan en la vía biliar principal. El sitio de contagio es en los arroyos, habitualmente de las sierras del centro del país, donde se encuentra el elemento infectante, que es la metacercaria. Además existen otras parasitosis en la vía biliar, como lo es la hidatidosis, pero bueno, además tenemos la presencia del quiste hidatídico en la glándula hepática, o el Ascaris lumbricoides, que genera una imagen tubular habitualmente en pediatría. El segundo grupo lo constituye las lesiones propiamente de la pared. En este caso, ya sea las primarias o secundarias, van a generar imágenes de estenosis. Hasta ese momento vimos imágenes de defecto endoluminal, ahora imágenes de estenosis. De ella la más importante lo constituye la colangitis esclerosante primaria, que es una enfermedad colestástica crónica inflamatoria, fibrótica de los conductos biliares medianos y de pequeño y gran diámetro. Frecuentemente se asocia a colitis ulcerosa, progresa habitualmente hacia las estenosis múltiples y finalmente a la falla hepática, requiriendo en múltiples ocasiones la posibilidad del trasplante hepático. Las imágenes características serán la presencia justamente de los fenómenos inflamatorios y fibróticos, que reducirán la luz en múltiples sectores, habitualmente próximos al confluente biliar e intraglandular. Esto, junto con la ausencia de cualquier otra causa y además con hallazgos típicos de biopsia de laboratorio, nos permitirán hacer este diagnóstico de patología biliar benigna. Acá tenemos una serie colangiográfica nuevamente con múltiples estenosis en diferentes sectores de la vía biliar. Pero existe un grupo de estos pacientes, alrededor del 10%, que debuta o comienza con lesiones estenosantes de la vía biliar principal próximo al confluente biliar, que va a generar un importante diagnóstico diferencial fundamentalmente con los colangiocarcinomas. Más aún, ya que esta patología de por sí se asocia con una mayor frecuencia de colangiocarcinomas. Allí se va a generar algún grado de dificultad diagnóstica, requiriendo en algunos casos biopsias endoscópicas percutáneas, tema que será abordado, como hemos dicho, en la conferencia de radiología intervencionista de la vía biliar. Y el grupo que más ansiedad y problema nos genera, sin duda, son las causas iatrogénicas de las lesiones de la vía biliar. En este caso lo hemos agrupado como lesiones de compresión extrínseca, ya que pueden estar ligados a diferentes mecanismos, pero también pueden considerarse también como lesiones parietales. Múltiples son las causas. Cualquier cirugía vinculada a la vía biliar puede ocasionar este tipo de lesión.
En general se trata de pacientes jóvenes con una larga expectativa de vida y en el cual las sucesivas intervenciones irán deteriorando cada vez más el pronóstico de vida y de vida no solo de la glándula sino del paciente. Aquí tenemos una mujer de 27 años, año 2003, colecistectomía por videolaparoscopía, injuria quirúrgica de la vía biliar, se reparó con anastomosis biliodigestiva. Año 2004, estenosis tratada por balón. Año 2005, segunda restenosis tratada por balón. Año 2007, tercera restenosis, en este caso tratada por anastomosis biliodigestiva. Año 2010, cuarta restenosis y tercer tratamiento con balón. Vemos que esto es lo habitual en este tipo de pacientes que van a requerir muchas veces los abordajes combinados quirúrgicos y percutáneos. Bueno, el problema de la injuria quirúrgica de la vía biliar es un problema presente en todo el mundo, está sin duda vinculado a la experiencia del cirujano y está demostrado en varios trabajos que las primeras 20-25 cirugías que realiza en forma autónoma el cirujano son las que tienen mayor probabilidad de lesionar la vía biliar principal. De allí la gran importancia de que todos los médicos estemos formados en centros de entrenamientos dedicados, y es la única manera en la cual esto puede reducirse. Las lesiones van a ser muy variadas. En general vamos a tener que ver el sitio de la estenosis vinculada fundamentalmente con el confluente biliar. Acá vemos dos colangioresonancia en el cual vemos diferentes tipos de lesiones. En la imagen de la izquierda prácticamente una imagen de diafragma sobre el canal hepático común, en tanto que en la derecha un extenso defecto tratada por una anastomosis biliodigestiva. Existen varias clasificaciones, la más difundida es la clasificación de Bismuth, en el cual depende de dónde esté localizada la lesión, tendrá su número, digamos su clasificación. A medida que vamos subiendo la numeración va aumentando la problemática, digamos, y los efectos sobre el efecto de mal pronóstico sobre el paciente. Las más frecuentes, prácticamente el 50%, se encuentran en el canal hepático común, aproximadamente a más o menos 2 centímetros del confluente biliar. Otra clasificación realizada por un cirujano argentino, Sonsini Estudillo, presentado en el año 2000 en el Congreso Argentino de Cirugía, localiza o clasifica las lesiones de acuerdo a su localización, de acuerdo al tipo de injuria y al tipo de injuria y al tiempo en el cual se presenta la sintomatología desde el momento de la cirugía. La clasificación se denomina LIT, de las letras localización, injuria y tiempo. Y así, por ejemplo, es muy común que recibamos este tipo de paciente, entonces con una lesión de la vía biliar, ausencia de visualización de asa intestinal, dilatación de la vía biliar y la presencia generalmente de múltiples imágenes litiásicas intracanaliculares que ocluyen o terminan finalmente de ocluir la vía biliar. En dos casos diferentes vemos la enorme cantidad de cálculos intrahepáticos, digamos, en los canales hepáticos derecho e izquierdo, que complican aún más los tratamientos percutáneos y quirúrgicos. Asociado a las lesiones quirúrgicas de la vía biliar, nos encontramos con esta segunda lesión que comienza a ser cada vez más requerida por los cirujanos en nuestros informes radiológicos, que es la asociación con las lesiones vasculares, en particular sobre la arteria hepática, hecho que debemos tener en cuenta en el momento de realizar nuestros informes de tomografía y resonancia magnética. Se ha demostrado un peor pronóstico en los pacientes que poseen lesiones combinadas biliar y vascular.
Mostramos un caso, un paciente que tiene una lesión de la rama derecha de la arteria hepática, el cual se encuentra seccionada y se ha revascularizado por anastomosis intraglandulares hepáticas. Pero esta lesión inicial genera mayor isquemia en las anastomosis biodigestivas y aumenta, disminuye la posibilidad de las curaciones post tratamiento quirúrgico. Bueno, en forma de semicierre, hemos conceptualizado la patología benigna de la vía biliar, diciendo que es una patología extremadamente frecuente. Los pacientes concurren con síntomas muy similares, por lo tanto es muy importante realizar un análisis pormenorizado de los aspectos clínicos del laboratorio previo al pasaje a los estudios imagenológicos. Hemos recordado las principales causas de la patología biliar, diciendo y clasificándola de alguna manera en lesiones endoluminales, donde la litiasis por lejos es la más frecuente, lesiones parietales, donde tenemos muy frecuentemente las colangitis, y las lesiones extrínsecas, donde vamos a incluir en este grupo la enorme variedad de lesiones quirúrgicas de la vía biliar. Hemos analizado los métodos de diagnóstico de uso habitual, en los cuales disponemos de métodos mínimamente invasivos a métodos de mayor invasión, siguiendo un orden lógico. Comenzamos evidentemente con los métodos no invasivos y hemos privilegiado el empleo de la resonancia magnética como el método ideal para hacer un análisis de la vía biliar principal, ya que no solo dispone de los cortes morfológicos típicos axiales, coronales y sagittales, sino además de las series colangiográficas. Finalmente hemos presentado imágenes de las patologías más frecuentes, haciendo un rápido pasaje por las litiasis, las colangitis y las lesiones quirúrgicas de la vía biliar. Muchas gracias por su atención. Quedamos a su disposición para completar cualquier otro dato que requiera a través de este curso. Muchas gracias.